Qué difícil es ser madre divorciada o soltera, ¿verdad? Aquí van algunos consejos. Nos ha llegado la pregunta de una madre que nos cuenta que el padre de sus hijos les ha dejado y no sabe cómo hablar con sus niños sobre el tema. Se entiende en este caso que el padre no solo ha abandonado el hogar, sino también toda comunicación con la madre y con los niños. Este tipo de casos es bastante difícil de asimilar para los niños, tengan la edad que tengan. Vamos a recomendar a esa madre que en primer lugar se tiene que sentar a hablar con sus niños. Sabemos que es muy difícil y es una conversación que nunca quisiéramos abordar, pero hay que tratar de ser lo más honestos posibles y hablar desde la sinceridad, pero claro, siempre teniendo en cuenta la edad que tengan nuestros niños, adecuar el lenguaje a esa edad. También es muy importante estar disponible para aquellas preguntas que vayan surgiendo, no cerrarnos, y en caso de que no sepamos cómo contestarles, pues les podemos contestar eso mismo. Mira, pues ahora mismo no sé contestarte a esto, pero sí que le debemos de trasladar al mismo tiempo, como hay esa cierta inseguridad, pues le debemos de dar dos seguridades que son muy básicas en estos procesos. La primera es que ellos en ningún momento tienen la culpa de que papá se haya ido. Hay que dejarles claro que ha sido una decisión de papá, pero que no tiene nada que ver con ellos, porque es frecuente que en consulta nos encontremos de que los niños puedan pensar que papá pues se ha ido porque me portó mal o porque no me quiere, o algo relacionado con ellos mismos. Y esa seguridad número 2 que le tenemos que trasladar es que por supuesto nosotros siempre vamos a estar ahí con ellos para lo que necesiten. Como dije al principio, este tipo de casos, al ser más complejos, siempre mi recomendación es que se hable con un profesional, porque tal vez los niños necesiten hablar más de este tema, abrir sus emociones y preguntarle a una persona que está acostumbrada a trabajar con este tipo de casos, pues esas preguntas que quizás como madre te sea difícil de responder. Nos ha llegado la pregunta de una madre que nos pide recomendaciones de cómo lidiar con la crianza de su hijo sin la ayuda de un padre presente. En primer lugar, quiero trasladarle este mensaje a la mamá y a todas las mamás que se encuentran en esta situación, de que seguro que ya lo estás haciendo muy bien, de hecho seguro que demasiado bien, y eso a veces, el demasiado, puede ser un problema para nosotras mismas. Sabemos que la crianza de un hijo es muy complicado y que muchas veces incluso en pareja con ayuda, con colaboración, igualmente se nos hace complicado. Entonces, en el caso de ser una mamá que esté ahí solo para sus hijos, pues tenemos que aprender, que ahí va la primera recomendación, de que no podemos llegar a todo. Eso en primer lugar, no ser demasiado exigentes con nosotras mismas, y que va enlazado un poco con este tema es de saber pedir ayuda. Pedir ayuda a otros familiares, a lo mejor algún amigo de confianza, y también aprovechar esos momentos en los que pedimos ayuda para tener un momento para ti misma. Es muy importante. Sé que cuando tenemos niños, yo también soy madre y lo he experimentado, nuestra prioridad es ellos y nos vamos olvidando de nosotras, pero no puede ser, porque necesitamos recargar pilas, y sobre todo si tú estás sola seguramente estarás desbordada. Entonces necesitas ese momento de paz y tranquilidad, de diversión, lo que sea que tú necesites para equilibrarte y para recargar esas pilas de energía que necesitas para poder luego ofrecerle lo mejor a tus hijos. Nos llega la pregunta de una madre que nos cuenta que el padre de su hija y ella se han divorciado. La niña hace poco ha descubierto que el padre tiene una novia y se siente rechazada porque pasa más tiempo con esta novia que con ella. La madre nos pide ayuda para saber qué puede hacer ella como madre. Bien, en esta situación lo ideal es que primero se hable con el papá.
No sabemos muy bien qué tipo de comunicación puede tener esta madre con el padre, pero si hay algún tipo de relación en la que se puedan comunicar, pues es bueno que el padre sepa cuáles son estos sentimientos que está teniendo la niña, porque a lo mejor la niña solo se abre con la mamá y el padre no sabe muy bien cómo lo está llevando la niña. Entonces, una vez se lo hayamos comunicado, también le podemos decir que intente pasar como más tiempo a solas con la niña, y en el caso de querer integrar a la nueva pareja, pues que lo vaya haciendo de una manera muy progresiva, para que la niña pues no se sienta como desplazada. También como madre que nos pregunta qué puede hacer ella directamente, pues es importante que hable con su hija y le diga que aunque papá tenga ahora una pareja, eso no significa que no la vaya a querer. La va a querer igual que siempre, porque es su hija y ese amor de hija está intacto. Se pueden tener diferentes tipos de amores y en este caso el amor de hija va a ser el mismo de siempre. Nos ha llegado la pregunta de una madre que nos cuenta que lleva mucho tiempo pensando en divorciarse de su marido, pero que no se atreve a dar el paso por miedo a que sus hijos sufran. Esto es un pensamiento muy común que me encuentro en consulta, pero tenemos que analizarlo y pensar, ¿realmente mis hijos no están sufriendo ahora? ¿Qué clase de ejemplo les estoy dando y qué modelo de relación? Recordemos que somos su ejemplo. Entonces, quizás ellos en casa estén viviendo un ambiente de tensión, donde el modelo de pareja que hay no es el que nos gustaría que nuestros hijos tuvieran. Quizás no hay ese cariño, esa cordialidad que debería de tener una pareja. Por lo tanto, ese proceso de separación o de divorcio sí que va a ser doloroso para tus hijos, pero va a ser doloroso en el momento en que se tengan que enfrentar a ellos, pero después habrá un proceso de adaptación en el que poco a poco se irán adaptando a la nueva situación, y en muchos casos me he encontrado que después, cuando hablo con los niños, me dicen, pues ahora estoy mucho mejor porque siento que mi madre o que mi padre están mucho más tranquilos y los veo mejor y más felices. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta, que nuestros hijos están observando y están captando todo sobre nosotros. Entonces, si ese es el miedo que tienes y eso es lo que te impide dar el paso, pues que no sea un impedimento.